Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya entrando en esta primera semana de Cuaresma y se nos van dando pistas de conversión. La primera lectura es el Levítico, nos ha dado los mandamientos y así todo. Los mandamientos en sí mismos están cojos, y más para una mentalidad muy Antiguo Testamento que quiere ser muy legalista. Entonces, las leyes, si no dicen todo lo que han de decir, se quedan muy cojas. En el fondo, el Nuevo Testamento es mucho más amplio, aunque aquí nos coge alguna palabra del Nuevo Testamento. Cuando ya nos dice justo al final: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos da unas cuantas pistas de lo que hay que hacer complementario a los mandamientos, al final nos dice el por qué. Y en el fondo está muy claro: amar al prójimo como a ti mismo es aquello que Jesús cogerá como resumen de los mandamientos que llamamos de la segunda tabla, o sea, hacia el prójimo, amar. Y entonces nos pone algunos ejemplos de cosas que a los judíos no les quedaban claras, porque no eran capaces de verlo en los mandamientos, aunque sí que estaba en el fondo. Algunos estaban directamente, otros no tanto. Lo primero: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Fijaros que dice ser santos, o sea, participar de la santidad de Dios. No dice sed tontos, como yo soy tonto. Lo digo porque tantas veces la mentalidad de algunos, de muchos, y esto aquí en las parroquias lo vemos mucho, con gente que nos viene a tomar el pelo. Es que los cristianos son tontos, se les puede tomar el pelo, se les puede engañar, se les puede mentir y no pasa nada. Y entonces el cura o el laico de turno se enfada: tú no eres cristiano, tú no eres cura, tú no eres nada, porque te enfadas, porque no sé qué. No dice sed tontos. Y esto era muy curioso, porque será aquello que dirá San Pablo: el que no quiera trabajar, que no coma. Hoy no hay derecho, ¿cómo? Quedarnos sin comida, qué falta de caridad. Nada de falta de caridad. No quieres trabajar, no comas, que nadie le dé.
faltaría más. Una cosa es ser bueno y otro es ser tonto. Y eso nos lo advierte San Pablo, que de Evangelio conoce. Por eso, sed santos sí, tontos no. Y a Dios no se le engaña. Y a los cristianos se nos engaña bastante, pero cuando ya es tan evidente, pues hay que cortar con todos estos engaños. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Hasta ahí esto está directamente en los mandamientos. Pero después dice cosas prácticas que no están directamente, sí indirectamente, pero no directamente en los mandamientos. No explotarás a tu prójimo. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero, o sea, has de pagar el jornal. No te lo quedes, no, bueno, ya le pagaré, no pasa nada, voy mal a hacer trabajar a la gente y no pagarle, ya cobrará. No, no es justo. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. No, si era una bromita, solo son bromas, nada de bromas. Hay bromas y bromas. Y en principio las bromas, las justas. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Como diciendo, todo eso que haces contra el prójimo va contra la justicia, yo actuaré contra ti. Te viene a decir, si no lo temes, si no lo amas, si todo es el jiji, jaja, y yo me aprovecho de todos y hago lo que me da la gana, porque yo soy el que tiene los derechos y los demás las obligaciones, la ira de Dios bajará sobre esa persona, porque se mofa de Dios actuando así. No daréis sentencias injustas, no seréis parciales ni por favorecer al pobre ni para honrar al rico. Eso es una tentación enorme y que pasa tantas veces. La justicia parcial depende de para quién. El que tiene el poder, el rico, no solo es porque tiene dinero, hablamos aquí el que tiene poder, los jueces difícilmente actuarán contra él. Y muchas veces no hablamos solo de los jueces del sistema judicial, de nosotros mismos cuando juzgamos. Cuando juzgamos para nosotros mismos, para ver las personas si tienen fama, dinero, o si tienen capacidades de control en la sociedad, bueno, si son pobres desgraciados, somos más tendentes a la condena. Ahí hemos de estar muy atentos, buscar la justicia, no realmente los intereses de cada uno. No andarás difamando a la gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo, ni odiarás de corazón a tu hermano, sino que reprenderás a tu prójimo para no cargar con su pecado. Cosas que ya salen en el Nuevo Testamento, pero fijaros, estamos en el libro del Levítico, uno de los libros más antiguos y que nos habla de la propia ley de Israel. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni le guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de todo que el mismo Jesús nos dará, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Fácil de decir, mucho más difícil de hacer. Y la segunda lectura, el Evangelio de hoy, es un Evangelio que hace pensar, porque va contra toda una mentalidad muy protestante, pero que está calando en la Iglesia Católica. Nos dirá San Pablo, nos salvamos por la fe. El que cree en Cristo se salva. ¿Y eso es verdad? Sí, claro que es verdad. Nos salvamos por la fe en Cristo. Cristo es el único Señor y Salvador. Pero ¿qué quiere decir la fe? La fe es decir simplemente, yo creo, ya está. No, la fe es poner en la práctica aquello que se dice creer. Si uno dice que cree a Cristo, cumplirá lo que Cristo enseña y entonces cumplirá las obras de misericordia. Es aquello que, ya viendo que muchos no lo entendían, todo esto ya en el primer siglo, ya la carta de Santiago ya será muy clara. La fe sin las obras está muerta.
una fe que se queda solo en decir yo creo, pero ya está, eso está muerto, eso no salva, porque el que salva es Cristo y siguiendo a Cristo nos salvamos. Por eso esta parábola sobre la salvación eterna, sobre el juicio eterno, las obras de misericordia, todo aquello que habéis hecho a uno de estos mis pequeños hermanos, me lo habéis hecho a mí. Y por los pequeños hermanos y hecho a mí, estos pequeños hermanos son los cristianos. Todo lo que se hace, no que esté mal hacer el bien a los demás, ni mucho menos, pero Jesús se refiere a los pequeños hermanos y es el lenguaje típico de Cristo para hablar de los cristianos. Lo que hagáis de bien a un cristiano, lo hacéis a Cristo. Lo que hagáis de mal a cualquier cristiano, lo hacéis a Cristo. Y entonces ahí San Pablo lo entenderá muy bien a la puerta de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, pero es esto de aquí. En lo que hicierais a uno de estos mis pequeños, a los cristianos, lo hacéis a Cristo, para bien y para mal. Así los que tratan mal y sin misericordia a los cristianos, pues no recibirán misericordia, sino el castigo eterno. Los misericordiosos, o sea, aquellos que no solo dicen Señor, Señor, sino que cumplen la misericordia de Dios, las obras de misericordia, serán redimidos. Recordemos que es el mismo Señor el que nos lo dice. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Es la fe y las obras que van juntas, las obras como fruto de una fe auténtica.